pero ya mismo le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado en este cierre prácticamente del 2021 del Glóbulo Magazine Finde. Me refiero al doctor José Antonio Iglesias. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte. Bienvenido al Glóbulo, ¿eh? Un gustazo estar en contacto contigo. ¿Cómo estás? Bien. Buen año para todos es lo que deseamos y por supuesto un luminoso 2022 que se inicia, pero José Antonio Iglesias, ustedes saben, tiene una historia durísima que lleva en sus espaldas, que viene tratando de alguna manera de ir adaptándose a esta realidad muy dura que le ha tocado vivir. Es el papá de una de las víctimas justamente del caso Cromañón, que se cumplen décadas de esta cuestión. José, me gustaría tener una reflexión tuya justamente en esta semana, donde seguramente has revivido un montón de situaciones muy duras para vos y tu familia, ¿no? Se cumplen 17 años ayer. 17 años, claro. Y no es que he revivido cosas, en realidad las cosas indignantes, desagradables, etcétera, que nacieron en Cromañón, han seguido a lo largo de estos 17 años, y en mi caso particular, sin ninguna interrupción, he estado vinculado judicialmente con la temática de Cromañón, al principio con las numerosas causas penales, juicios orales, etcétera, y posteriormente y actualmente con las causas civiles, además de una actividad profesional personal importante, o sea, intensa. Y bueno, a lo largo de estos 17 años solo han sido cosas desagradables, fruto del Poder Judicial que padecemos en la Argentina. Un tema durísimo, tremendo, ¿no? Te hago una preguntita, José. ¿Vos tendrás auriculares para ver si no tenemos réplica en la conectividad? Para estar recepcionando. En todo caso, lo que puedo cerrar es mi parlante. O bajar un poquito el parlante, sí, por favor. Bajo mi parlante. ¿Ahí está mejor, Mica? Perfecto, bueno. Si vos me decías justamente el tema de la problemática que tiene la República Argentina hace décadas, lamentablemente, con la cuestión de la justicia, ¿no? Que está dejando mucho que desear y cada vez se profundiza mucho más esta situación. Porque quizás Cromañón lo que sirve es de ventana para ver que es el problema estructural, yo diría histórico, de la Argentina, porque el Poder Judicial en nuestro país es el único que salió indemne de la dictadura. Ese periodo tan oscuro, más oscuro que otros oscuros que tuvimos en nuestra historia, sin ningún tipo de costos, ¿no? A pesar de haber sido cómplices de la dictadura. Y no han cambiado. Entonces, en estos 17 años, más allá de que hayamos tenido un juicio oral y algunas condenas ya cumplidas, siempre tuvimos un gusto amargo, un gusto a mascarada, porque los que no tuvieron condenas y que realmente formaban parte de la estructura que hizo posible un hecho como Cromañón, algunos ni siquiera fueron molestados por tribunales. Y otros la pasaron y siguen vegetando en distintas reparticiones y regirados, lo cual, y por supuesto, como consecuencia de eso, las causas de Cromañón se siguen reproduciendo a punto tal de que, bueno, quienes estamos en este tema y en otros hablamos y ya hemos instalado algo así como la lógica Cromañón, que es la suma de empresarios inescrupulosos, funcionarios corruptos, estructuras corruptas, y el resultado son tragedias, en realidad masacres, con distintas vestiduras. Puede ser
un local bailable como Cromañón, pero también puede ser un ferrocarril como Once, puede ser inundaciones como en Santa Fe o en La Plata, caídas de aviones fruto de hace escasos días, y esto revela lo que es el Poder Judicial. Deben hacer 2 semanas o una. Se dictó sentencia en un juicio oral con relación a una causa por la caída de un avión en Fray Bentos. El hecho ocurrió hace 22 años. Y recién, 22 años después, el tribunal oral dicta sentencia y absuelve a todos. Lo grave del caso es que la absolución es un disparate, porque había un dictamen de la Junta de Navegación Aérea del Uruguay que era lapidario, pero para compensarlo y lograr este resultado hubo un dictamen de la respectiva Junta de la Argentina que decía lo contrario, y así no molestar a Iberia, que en ese entonces operaba el avión, porque había negocios corruptos con el gobierno y demás. Estas cosas porque evidentemente demuestran que no hay la seriedad que debería tener la justicia como para ejercer eso justamente. Justicia en hechos, y valga la redundancia, tan durísimos, tan dramáticos como lo que ha vivido mucha gente, ¿no? Muchas familias que han quedado destruidas y que no se le ha dado una respuesta acorde a lo que básicamente deberían haber recibido, ¿no? Se esperaba otra cosa con este caso, como vos claramente lo planteabas, como en el caso de Cromañón y otros tantos, vos lo acabas de mencionar, o sea, es como una seguidilla de cosas que se van repitiendo. Ahora, vos desde la órbita del ciudadano común, que ha podido tener acceso a un cargo público, político, digamos, en su momento, no pudiste revertir esta situación, porque también acá, claramente vos también lo planteabas, hay personajes de la política, de la justicia, de distintas áreas del gobierno nacional de ese momento, que están tremendamente involucrados y que han quedado como en el olvido, ¿no? O sea, como que se van dejando las cosas de lado para que la gente, lamentablemente que tiene poca memoria en la Argentina, se olvide de estos temas tan duros para muchas familias, como en el caso tuyo y de otras tantas, de cientos de miles de personas que padecen la injusticia vergonzosa de esta Argenlandia de los últimos años, ¿no? A ver, no sé si entendí mal la pregunta. Yo nunca ocupé un cargo político, jamás, toda la vida me desempeñé como abogado. Y lo que dices respecto de personajes, bueno, la secretaria legal y técnica de Presidencia de la Nación, que es un cargo vital, es la hermana del jefe de gobierno que causó Cromañón. Y no es solamente un vínculo familiar. Las personas que fueron a prisión y que integraban la Subsecretaría de Control Comunal habían sido puestas por ella, porque eran su amiga íntima, Fabiana Fifín, y 2 personas vinculadas a su expareja. Y el juicio político que destituyó a Aníbal Ibarra de su cargo de jefe de gobierno fue presidido por una comisión, y todo ese trámite fue petardeado particularmente de la jefatura de gabinete del Poder Ejecutivo en ese momento, que lo ocupaba quien es hoy nuestro presidente, Alberto Fernández. De manera que Cromañón está muy, mejor dicho, más que Cromañón, la pervivencia de las estructuras está tan presente que lo tenemos como autoridad. Y el modo, por eso, y la lógica de Cromañón sigue presente. Y en eso, el principal responsable es el Poder Judicial. Aclaremos aparte de la audiencia, de la teleaudiencia internacional, que justamente la actual
compañera, digamos, de gabinete del presidente Alberto Ángel Fernández, fue pareja justamente en su momento del presidente Fernández y hermana a la vez de Ibarra, que era justamente el intendente, porque mucha gente ya nos está preguntando, bueno, ¿cómo es la historia? Mucha gente desconoce esta cuestión, por eso lo aclaro. Esto demuestra realmente la perversidad que hay dentro del campo de la política y de la justicia de la Argentina, ¿no? Que realmente no hacen las cosas como corresponde, y esta sociedad argentina está como permeable a avalar y permitir estas cosas porque no hay un reclamo profundo en los últimos años. Casos emblemáticos como el de Cromañón la gran cantidad de accidentes y de hechos que se han dado justamente por la inoperancia y la irresponsabilidad que tienen los políticos de la Argentina y la gran mayoría de los funcionarios, que bueno, generan estas atrocidades y después se lavan las manos o son respaldados desde el ámbito político para lavar los chanchullos que cometen. Se ve claramente con el tremendo hecho de corrupción generalizada que tiene la Argentina y que la población parece que no termina de entender para ponerle un límite a esta manga de inoperantes y de estafadores inmorales que generan estas atrocidades permanentemente, ¿no? Eh, la sociedad, que es una sociedad de memoria flaca, además está narcotizada por los medios. Los medios recitan un discurso que es el que permite la reproducción de estos personajes. Particularmente grupos mediáticos concentrados, ¿no? Mucho se habló durante mucho tiempo, hay un grupo aquí, ya que hay audiencia no nacional, el grupo Clarín. Yo no tengo una posición política contra el grupo Clarín, pero sí lo padecemos en Cromañón. ¿Por qué? Porque el grupo Clarín tenía intereses en ciudad multimillonarios y entonces bancó y financió a Aníbal Ibarra porque su defensa necesitaba plata, y lo bancó con una campaña feroz contra nosotros, pero feroz, con tapas directamente referidas a Cromañón durante todo el lapso de duración del juicio político de la comisión investigadora, tapas tendenciosas, vergonzosas, hasta el punto que hubo un medio histórico que se dedicaba a estudiar medios sobre medios, que dedicó todo un dossier a estudiar las tapas de Clarín y Cromañón. Bueno, esos medios, y no estoy de un lado político, pero aquí sí ocurren en nuestros países hermanos, esos medios le ponen un chip a la gente a través de la televisión, los determinados programas, y se narcotiza la memoria. Entonces la gente, bueno, cuando va a votar, en general, estas cosas no las tiene presentes, las desconoce, no se las recuerda, y se repiten, porque los procesos son así. La memoria tiene un efecto antibiótico, y cuando no hay memoria, ni tampoco historia, bueno, entonces el virus se reproduce, los hechos se reproducen. Ese es uno de los grandes males de la Argentina, de los ciudadanos de este país, ¿no? Justamente que no tienen memoria y por eso nos pasan y acontecen los dramas permanentes que tiene la Argentina devastada, devorada por la clase política, judicial y sindical, que realmente es tremendamente vergonzosa, ¿no? Vos, a pesar de todo este esfuerzo y todo esto que estás comentando, que realmente es durísimo y demuestra justamente la hipocresía y toda esta complicidad que hay, como claramente también lo mencionabas, de algunos medios de comunicación corporativos, que bueno, ya aquel que tiene un poco de memoria y de conciencia sabe que se dan. Pero el hecho es que justamente esta sociedad se ha dejado taladrar el cerebro y comprando pescado podrido, como dicen allí, y no termina de entender el mensaje que muy pocos medios de comunicación, algunos periodistas o comunicadores que tratamos de ser lo más transparente y permeables posibles, tratamos de bajarle, pero esta sociedad parece que no lo entiende, ¿no? O sea, hay una cuestión psicopática, tal vez habría que analizarlo desde otra óptica, ¿no? A esto. Yo no quiero hacer sociología barata, pero dentro de esta influencia de los medios y de esta narcotización, también hay una
que la gente se predisponga a entretenerse más que a ocuparse. Entonces, por eso los medios de televisión están llenos de entretenimiento. El entretenimiento es hoy el centro de la vida. Salimos, disfrutamos. Es con eso con lo que se está enfrentando el COVID. Disfrutamos y no nos ocupamos. Hasta se postula no a la historia, no, es como que hablar de historia es hablar del pasado, y de ahí viene la antipolítica, etcétera. Y el entretenimiento, bueno, la diversión. Bueno, lo que exige la memoria es exactamente lo contrario. Es la ocupación y la preocupación. Y la diversión no trae ni ocupación ni preocupación. Y bueno, eso genera una sociedad dócil, domesticable, y bueno, la domesticaremos cada 4 años cuando hace falta elecciones, y después hacemos lo que queremos. Y en los próximos 4 años será domesticada de nuevo. A veces se revelan, pero creo que con ingredientes distintos, o estaré muy escéptico, qué sé yo. Me da mucha esperanza que la sociedad chilena se haya rebelado contra la constitución que tenía, y bueno, y que también se haya revelado de alguna manera con una elección. No me meto en política interna, pero a veces cuando los pueblos reaccionan de esa manera, uno aire fresco, que yo no siento acá, no lo siento. Argentino se ha acostumbrado a que vayan avasallando sus derechos constitucionales, ¿no? O sea, que se está viviendo como una pseudo democracia encubierta, ¿no? La democracia para algunos pocos, ¿no? A ver, la democracia no son palabras mías, son de los grandes teóricos actuales. La democracia es un procedimiento y además tiene unos valores sustanciales. Cuando cumplimos solamente el procedimiento, no hay democracia. O sea, el procedimiento para legitimar formalmente a las autoridades es votarlas. Algunas, los jueces no, es votarlas. Pero luego, la exigencia democrática actual es que esos votados, en determinados temas, tutelen las garantías de los ciudadanos, tanto de primera como de segunda generación, o sea, todos los derechos humanos, de manera efectiva. Y es ahí donde se produce el divorcio. Argentina es un país con una tasa de pobreza fenomenal, una tasa de indigencia fenomenal. Una miseria con una hambruna prácticamente que está alrededor del 60%. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿no? En consecuencia, que no hay democracia. A pesar de que tenemos elecciones cada 4 años, o cada 2. Ahora, parte de lo que se ha visto en las últimas horas, este bochorno del Congreso Nacional, ¿no? Donde prácticamente se carpetearon de un lado y otro y después terminaron acordando, ¿viste? Como siempre acontece, no demuestra que hay tanta banalidad que ya tiene un nivel de perversión desastroso en la Argentina, esto que se está visualizando. Sí. Bueno, la narcotización no excluye a la clase política. Por eso se habla de crisis dirigencial, etcétera. Yo hablaba del Poder Judicial porque es la excrescencia de todo esto, ¿no? Con un agravante. El Poder Judicial no va a elecciones, ¿no? Hay otro tipo de mecanismos. Entonces, claro, con una sociedad política así, que es la que tendría que remover los jueces, da este Poder Judicial, que tiene juicios de 22 años, pero no solo penales. Yo tengo los juicios civiles de Cromañón y por eso digo que son una ventana. Y en todos se ha violado el plazo razonable. Juicios de reparación que llevan 17 años y le faltan 4 años para terminar. Y en ese lapso, los montos que se reclaman están licuados. Las personas que sobrevivieron en Cromañón, en su mayoría, casi la totalidad que se sometieron a pericias psicológicas, tienen un 30% de discapacidad hoy a 17 años de Cromañón, psicológica, o sea, de pérdida de calidad de vida, que se la tienen que pagar por sí, porque hasta que no llegue la indemnización, y el que no puede no hará tratamiento. Eso es dramático. Bueno, esa es la justicia, y esos son nuestros políticos que miran banalmente para el otro lado, que son
su bolsillo, su interés personal, etc. Desbastamiento que justamente han generado estos inoperantes que tenemos hace décadas en el poder, lamentablemente por la obsecuencia, también convengamos que ahí muchos de nosotros, los ciudadanos mismos, somos responsables de que el país esté dirigido por inoperantes, por delincuentes, por estafadores, por especuladores, por tipos que solo piensan en enriquecerse ellos y se olvidan del pueblo, de la sociedad. Porque viste que este populismo berreta que tiene la Argenlandia de los últimos años, a través, en este caso, del propio justicialismo, del peronismo, del kirchnerismo, de la Cámpora y de otros organismos, se han ocupado de eso, ¿no? De generar este populismo berreta que en definitiva nos ha llevado a una mayor miseria y evidentemente en ese entorno giran todas estas atrocidades que se dan, que acontecen con estos accidentes o estas catástrofes que vivimos, por la falta de responsabilidad de los ciudadanos. ¿Cuál sería tu visión al respecto o qué línea le bajarías a la sociedad para que empecemos a ser un poco más responsables y sacarnos esta gran cantidad de manzanas podridas que tenemos que han devastado la República? Yo coincido con tu conclusión, pero no con el parcelamiento. Porque, ¿a qué me refiero? No incluiste Cambiemos. ¿Y por qué debes incluir Cambiemos? Porque yo, Cromañón, todo lo que te estoy diciendo, el responsable de Cromañón, los condenados, son del gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad lo gobierna desde un año después de Cromañón ese signo político que excluiste. O sea que... Yo no excluía ninguno, o sea, claramente te lo planteé en un principio, que evidentemente acuerdan todo, la prueba está lo que te acabo de decir, o sea, esta bochornosa situación que generan tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? Que yo en la ciudad no demuestra responsabilidad. Todas esas cosas que vos decís, pero del otro lado, con un poder judicial de la ciudad, uniformado, un Tribunal Superior de Justicia de la ciudad regimentado y uniformado, y corrupción estructural, o sea, exactamente lo mismo de un lado y del otro. Entonces, bueno, eso es lo preocupante, por eso mismo yo te hacía referencia que lo dramático de esto es que ni siquiera, no esperemos nada del oficialismo, pero la oposición no está a la altura de las circunstancias, no es responsable con el papel y la función que tiene que ejercer de controlar y de ser ellos también coherentes con lo que dicen y lo que hacen, ¿no? O sea, hay una inmoralidad generalizada dentro del mundo de la política argentina que les ha permitido a estos personajes hacer cualquier cosa porque están enquistados en el poder y se van reciclando los mismos tipos, los mismos personajes. Ese es el gran drama que tiene la Argentina, que todavía parece ser que mucha gente no lo ha entendido, ¿no? Esto no es que unos y otros, son todos. Claro, ahí está. Entonces, naturalmente, nadie va a cumplir el rol de la oposición. Porque están viciados como representantes, todos, absolutamente todos. Y porque el proceso que se dice democrático no lo es, y los mecanismos de democracia directa que están con mucha más intensidad en la ciudad, que tiene muchos más mecanismos de democracia directa, están todos bastardeados e impedidos. Entonces, claro, el cóctel es perfecto: sociedad narcotizada, sin democracia directa y que cada 4 años nos renueva. O sea, ¿qué pasa cada 4 años en el país o cada 2? Se hace una transferencia de fondo de comercio. Se deja el mismo negocio y cambia el operador. Pero el negocio sigue. Y nosotros somos los cómplices de la transferencia de fondo de comercio. Por eso yo creo que hay que tomar un poco más de conciencia ciudadana y empezar a revertir o a intentar por lo menos modificar esto de la base, porque si no, la Argentina no tiene salida, ¿no? La prueba está lamentablemente con el duro transitar que han tenido las familias de Cromañón, la lucha que vos y un montón de familias vienen realizando y que no han estado contenidos ni respaldadas como para justamente que se haga lo que corresponde, justicia con un hecho dramático en el cual la gran mayoría de los que participaron de ella se han lavado las manos, ¿no? Han quedado como, viste, algunos de ellos inclusive víctimas, ¿no? Se sienten como perseguidos. Cuando vos en algún momento dialogás con ellos te hacen ese planteo, ¿no? Bueno, porque
no pueden ser interpelados, ese es el problema, porque cuando son interpelados eluden la interpelación, pero bueno, la interpelación supone que haya un interpelante, y lamentablemente en los medios que dominan el discurso no existen los interpelantes. Hay pseudo periodistas ensobrados, o sea, pagados, que no hacen las preguntas que deben hacer. Claro. ¿Y qué esperas vos de la justicia o de esta sociedad en el futuro, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, que realmente es muy penoso y lamentable, porque demuestra que ni la sociedad, de alguna manera, gran parte de ella, ni la propia justicia, ni los que están en el poder de turno, se han preocupado por resolver el caso de Cromañón y otros tantos que siguen girando allí sin respuestas adecuadas? Se trata del caso de Cromañón, se trata del caso de todos. Todos estamos viendo el triste, el vergonzoso desempeño del Poder Judicial, y no hacemos nada. Y la verdad que no vamos a hacer nada políticamente. Acá hay que reaccionar, hay que salir a la calle, como ocurrió en distintos países, como ocurrió, mencionaba Chile. Bueno, el Poder Judicial, que es el único que lo ha sacado, que ha salido indemne de todo esto. Cuando se consideró en peligro, vallaron la Corte, todavía tiene algunas vallas. Y si nosotros logramos algo en Cromañón fue porque alguna vez hemos tenido 10 cuadras de manifestación. No fue porque no correspondía a la justicia, fue porque tenían miedo. Y bueno, mientras alguien se permita, y por eso mencioné lo de Fray Bentos, ni bien dio esa sentencia el tribunal, uno de los jueces le agradeció a las partes que le permitían llegar ese día porque empezaba su jubilación. Una desvergüenza. Claro. O sea que tenemos un ejemplo de jueces como Yarvide. Parece ser de que tenemos, como te contaba, jueces como Yarvide u otros tantos realmente que han pasado por la justicia, que han dejado una imagen lamentable, ¿no? Y la sociedad está esperando. 90%. ¿Y por qué digo el 90%? O Yarvide era un payaso. Hay otros que están muy bien vestidos, tienen buenas maneras, etcétera, pero después hay que bajar a lo que hacen. Entonces, claro, cuando uno lee lo que hacen, cómo cajonean expedientes en todos los fueros, cuántas veces se viola el plazo razonable, que es una garantía que tenemos todos los ciudadanos en toda América, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado varias veces a la Argentina. Y se viola de una manera vergonzosa en vulnerables, y estamos llenos de vulnerables. Y bueno, esos jueces no vestirán ni serán tan payasos como el que Dios lo tenga en la memoria, porque falleció, Yarvide, pero son igual o peores. Y bueno, aunque probablemente usen corbata y estén bien vestidos y hablen de manera elegante, etcétera, son igual. Lamentablemente es así, José. Bueno, te agradezco realmente en este día, esta semana muy muy especial para vos y toda la familia de Cromañón. José Antonio Iglesias es uno justamente de los hombres que ha venido luchando durante 17 años. Ustedes lo escucharon. Por supuesto que mi abrazo eterno para todos ustedes, un gran abrazo para toda la familia de Cromañón, para todos los amigos, para todos aquellos que realmente en esta semana seguramente volvió a sus mentes una situación gravísima vivida y que todavía está esperando respuestas. Esperemos que el Estado argentino, no pienso en el gobierno, el Estado, la ciudadanía, en algún momento se ponga a las alturas de las circunstancias y les exija justamente a estos funcionarios, a esta justicia realmente vergonzosa que tenemos en los últimos años, que empiece a dar respuesta, porque no solamente pasa por el hecho padecido, sufrido por todos ustedes, todas estas grandes cantidades de familias que padecen las atrocidades y la injusticia de un país realmente que cada vez está en una mayor decadencia, ¿no? Y con una mayor inmoralidad. Exacto. Bueno, y les agradezco el recuerdo, y bueno, que
por lo menos una vez por año contribuyan a la memoria. Por supuesto. Tendría que ser no una vez por año, sino bastante más seguido esto. Pero bueno, a veces tampoco nosotros no queremos molestarlos a los familiares porque sabemos que son temas muy sensibles, muy dolorosos, pero nuestra obligación es seguir respaldándolos y apoyándolos como lo venimos haciendo hace casi 2 décadas, 17 años. Realmente es una vergüenza que un país no haya resuelto problemas como este, como el problema de los atentados de la AMIA, como lo que ha pasado con los ferrocarriles, como un montón de hechos realmente que han sido vergonzosos y que todavía siguen esperando respuesta. Te mando un abrazo. Muchas gracias. A pesar de todo, que tengan un luminoso y venturoso 2022. Sé que la vida te energice y que el Supremo los ilumine a todos ustedes, los familiares de Cromañón, y que siempre siga estando esa llama presente, viva, para marcar justamente esto, la falta de justicia que hay en la Argentina. Un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias. Gracias. Bueno, gente, lamentablemente tratamos de mejorar lo que se podía. La comunicación, a veces pasan estas cosas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.